José es el primo de Edu, gran amigo del canal, y actualmente trabaja como productor en EA Sports. Desde la universidad se ha destacado en el ámbito de producción y creación de contenido, por lo cual pudo asistirme en el setup de este episodio. Tuvimos una muy buena conversación sobre su carrera, la industria y algunos de sus mejores tips para ustedes. Aquí se las dejo. Septiembre y termina junio, julio, por ahí. Está bueno. Así que bueno. Como te mencioné que el foco de la entrevista es el del ámbito profesional y todo, pero siempre comenzamos con una pregunta más casual, que es ¿quién es José? Entonces la gente a veces como que lo toma un poco desapercibido y dicen como que, oye, ¿qué te refieres? Como, bueno, ¿en qué trabajas? ¿Tus intereses? Pero si yo te pregunto ahorita como que ¿quién eres tú? ¿Qué dirías? Coño, yo soy una persona bastante curiosa. Soy bastante, no solo curioso, pero estoy bien claro en lo que me gusta. Y me gusta, bueno, obviamente hacer ejercicio, o sea, desarrollarme profesionalmente, pero creo que a lo que me ha llevado en el desarrollo profesional es mantenerse curioso y tratar de satisfacer tus curiosidades. O sea, no tiene sentido de vivir en duda. Así que, por mí, es una persona curiosa. ¿Tus días en el trabajo te pasan rápido? Sí, la gran mayoría. Yo he procurado trabajar en algo que me gusta porque desde chiquito las cosas que no me gustaban hacer en verdad no le encontraba placer y los días se me hacían largos, claro. Te quedas dormido, no tienes interés y ahorita, bueno, nada, o sea, cuando tienes algo que te motiva y te mantiene curioso día tras día, creo que es muy potente. O sea, es una gasolina que no puedes, o sea, es la que necesitas, que a veces gente que no tiene un trabajo, hace algo que le guste, le cuesta. Claro. Y ese es el gran challenge, creo que, de la humanidad. Y llevándolo a esa curiosidad, cuando estabas pensando en qué te pondría curioso en la universidad, ¿qué fue lo que te puso curioso y tan curioso que te hizo que estudiaras eso? ¿Qué fue lo que estudiaste en la universidad y un poco por qué? Sí, bueno, es interesante. Cuando yo me gradué de high school, no sabía exactamente lo que quería hacer. O sea, claro. Creo que es la única persona que se graduó del colegio y no sabe qué quiere hacer. No sabía, en verdad. Yo había pasado tanto tiempo jugando fútbol y en verdad el fútbol se volvió como un lenguaje para mí en este país, porque yo llegué, no hablaba inglés y desde chiquito fue como la única forma que me encontraba a divertir y eso creció y además que uno entrena, empieza a jugar bien, no sé cuánto, entonces cuando llegó un punto donde yo quería jugar la universidad y se volvió el foco. Claro. Y después me di cuenta que no me gustaría ir a una universidad grande porque sentía que me iba a perder. Entonces escogí ir a una universidad más chiquita. La universidad donde yo fui tenían 4.000 estudiantes, porque yo sentía que en esa universidad yo iba a poder tener acceso a gente que me diera respuestas a lo que yo busco. Okay. En las grandes tienes mucha gente, entonces llegarle a alguien que te pueda hacer counseling o lo que sea puede tomar mucho más tiempo, son mucho más estudiantes. Y nada, empecé es una historia un poco, no es larga, pero es buena. Tenía inclinaciones por el video, okay, por hacer producción, no solo por cosas de familia, sino siempre me gustaba la cobertura y también estudié marketing, entonces entre esas dos las combiné a la misma vez. Y cuando entré al posgrado fue cuando en verdad me empecé a dar cuenta qué quería hacer cuál quería que fuera mi primer trabajo. Claro. Y sé que, si no me equivoco, porque tú y yo hablamos una vez hace como un año, y hablamos de este tema extenso, me hablaste del posgrado y todo, y también, como siempre le digo a mis guests, me lanzó una buena stock de tu LinkedIn antes, pero sé que tú hiciste el máster justo después que te graduaste de la universidad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Lo recomiendas? ¿Te parece que fue una buena movida? ¿Te parece que fue adecuado? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Sí, lo que pasa es que yo esa maestría la tenía ya, después como de mi tercer año, ya la tenía como en la mira. Claro. Porque quería estudiar algo que me diera un poco más de campo. O sea, que no entres cuando uno entra sale de la universidad, capaz sales un poco comprimido de todo lo que tienes que estudiar, los exámenes, las tesis, no sé cuánto, y quieres entrar a un programa donde en verdad vayas a en verdad a aprender a cómo
entender los negocios, cómo entender cómo funcionan, de dónde sacan dinero, o sea, dónde producen dinero, dónde se paga esto, dónde se paga lo otro, porque al fin del día es un tema de caja, o sea, y estrategia. Entonces Emerson me dio justamente eso. ¿Y cuál era el programa que existe exactamente? Yo hice uno que se llama, fue un Master of Arts de 1 año de Global Marketing. Okay. Y desde el principio puse mi foco que era el deporte. Okay. Y la persona que me hizo el mentorship, el director del programa, era un tipo no solo sumamente capaz, pero creo que es uno de los mejores mentors que he tenido, o sea, que puede existir. El tipo en verdad es brillante. Ojo, me quiero enfocar un poco en eso porque siempre la gente habla de mentors. ¿Ese mentor fue alguien dentro de la universidad, un counselor o algo? Fue el director del programa. Okay. El tipo en verdad fue bastante, conmigo fue un tema muy especial porque yo entré y él le había encantado mi aplicación, o sea, la aplicación que yo hice fue muy buena, entonces, porque no solo era escribir, era escrito, presentar algo, hacer unos videos, unas cosas, o sea, era un montón de cosas. Wow. Y desde el principio fue como que tenemos percepciones de la vida parecidas, tenemos pensamientos parecidos, y nada, fue por ahí que yo poco a poco empecé a ir mucho a su oficina, el tipo me empezó a ver y empezamos a hablar y pues bueno, o sea, sigue la relación. Y entonces sales de ese máster y mencionaste al comienzo que después de que sales del máster te diste cuenta qué es lo que querías hacer. ¿Cómo llegaste a eso y qué fue exactamente lo que querías hacer en ese momento? Oye, yo me enteré más, o sea, como a mediados de la maestría, no me acuerdo el nombre del libro en específico, pero yo tenía un profesor de brand management y él siempre había dicho que uno de los aspectos más importantes de un ser profesional es saber vender. Claro. Entonces yo lo primero, o sea, él me prestó un libro en ese momento y me dice, léete medio libro para que entiendas lo que te estoy diciendo. Y bueno, yo tenía inclinación por el deporte porque me gusta, porque tengo conocimiento y dije, bueno, si me voy a poner a vender, voy a poner a vender un producto o algo que me gusta. Y ahí fue como caí en el Galaxy. Ok, entonces caíste en el Galaxy y tuviste una posición de ejecutivos de ventas, ¿correcto? Sí, ejecutivo de venta y vendía desde los suites, experiencias VIP. Es otra experiencia trabajar de ventas. Claro. Porque paras de pensar en lo que está haciendo el equipo y en verdad empiezas a concentrarte en el cliente. Okay. Cómo mantenerlo, prospecting, cómo hacerle la primera venta, después cómo hacerle el servicio, y eso en verdad aplica en cualquier faceta de ventas que tengas. O sea, los ciclos de ventas son más largos, más cortos, pero al fin eso te enseña mucho a cómo manejarte dentro del ambiente de negocio, en una reunión, cómo hacer preguntas, qué preguntas hacer, y eso para mí ha sido la experiencia donde menos gané dinero, pero donde más aprendí. Wow. Y bueno, sé que estudiaste marketing en la universidad y después hiciste este posgrado. Pero después, cuando empezaste a trabajar en ventas, tu conocimiento y lo que utilizabas al día a día, ¿dirías que lo atribuyes a lo que estudiaste en el colegio o a las experiencias y a lo leer en los libros? Lo que me impresionó fue que llegué al trabajo y lo primero que me di cuenta es, o sea, en vez de tratar de pensar en este es mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer, empiezas a descifrar cómo funciona, cómo se sostiene ese negocio. O sea, entonces te empiezas a dar cuenta que en el deporte hay cuánto aportan los patrocinadores, cuánto aportan los tickets de bono, o sea, los tickets anuales, los de grupos, los de suites, marketing, o sea, entonces entras con otro ojo. Y bueno, y ahí pues sí, o sea, básicamente la perspectiva con que entras es distinta, okay, en mi opinión, porque es más analítico. ¿Y qué fue de las mayores cosas que aprendiste en ese trabajo que hace que hoy en día digas, mira, bueno, también que creo que cualquier posición de salir de la universidad, esos primeros trabajos full time, eso es lo que siempre aprendes más, porque vienes de que no sabes nada, que trabajas tiempo completo, pero ¿cuál fue como una de las mayores cosas que aprendiste más allá de entender cómo funciona un equipo en la parte de adentro en ese trabajo? ¿Fue la formación de ventas, que crees que es lo que más utilizas hoy en día? Lo que más aprendí es que hablar es un arte, literal. O sea, hay gente que habla mucho, hay gente que habla mucho y dice mucho, pero no concreta, y no es porque tenga compañeros que son así, o sea, en verdad aprendes a escuchar. O sea, los clientes te están diciendo cosas y tú tienes que tener suficiente madurez para entender lo que necesitan, cómo tener empatía con ellos, claro, cómo hacerlo un poco para que ellos confíen en ti. Entonces descubrí que la forma que tú hablas y lo que transmites, tu body language, cuándo ser cariñoso, cuándo ser más frío, identificar situaciones. Así que
hablar es un arte. O sea, Y bueno, y una última pregunta, es pregunta del último trabajo. ¿Cómo eras tú cuando hablabas antes y cuáles son las cosas que has cambiado para llegar a cómo hablas hoy en día en ese aspecto de soft skills? te puede decir cualquiera que me conocía antes. Yo hablaba, o sea, por las orejas. Hablaba full, me encantaba hablar. Yo desde chiquito, es más, la broma entre mi familia y varios amigos. Hablabas por los codos, te decía. No, es que hablaba con los adultos, no hablaba con los chamos, hablaba mucho con adultos porque me parecía fascinante porque les podías hacer podías profundizar en temas. Claro. Y eso a mí me ponía la mente a andar y andar y andar y siempre me gustó. Pero a lo largo de los años me empecé a dar, especialmente en este trabajo de ventas, que mientras más hablas, el cliente te para de escuchar. Claro. Porque empiezan a sentir que le estás tratando de vender algo. Claro. Y eso no es así. Tiene que tener sentido dentro de lo que... O sea, tú tienes que haberle descifrado su situación y entender dónde tu producto le agrega felicidad, valor, o sea, que valga el dinero, para que ellos digan, ok, dale. Entonces, ¿cómo aprendí a hablar? Ahorita siento que soy un poco más pausado porque creo que es a través de la práctica. Una de las vainas que yo hago es que en vez de en el carro a veces estar escuchando un podcast, practicas, piensas en situaciones que vas a estar o charlas que vas a tener y las practicas hablando solo. Interesante. Te vas a dar cuenta de que vas a empezar a calcular tus palabras en vez de hablar y hablar para tratar de comprobar algo. Entonces, mucha self-practice y sin pena. O sea, la única forma de tratar de mejorar es no tenerte pena a ti mismo. O sea, entonces, aunque puede sonar weird de que se habla solo, lo que sea, tiene un objetivo y tiene sus frutos. Yo no sufro de temas mentales ni nada. O sea, simplemente lo hago porque se aprecia cuando alguien te habla bien. ¿Te ha pasado alguna vez que estás practicando uno de estos cursos, que por cierto yo también lo he hecho, pero ahorita que lo estás mencionando lo quiero hacer más frecuente, y estás en un traffic light y de repente volteas y alguien se te está quedando mirando y ¿quién es este loco? Bueno, hoy en día eso no pasa por los Bluetooth, pero ¿te ha pasado alguna vez? En verdad me pasó, pero no le das importancia. Claro, no le das importancia. Porque o sea, la luz se pone en verde y no pasa nada. Y claro. si te graban, que te graben. O sea, eso no es problema tuyo. Es otra de las cosas que creo que es lo que uno como profesional tiene que lograr desarrollar. Tienes que, especialmente en el punto de vista personal, tienes que aprender. La gente, no puedes escuchar a todo el mundo. Claro. No todo el mundo te va a agregar algo a tu, o sea, todo el tiempo. La clave es descifrar lo que escuchas, con qué me quedo y con qué no. Porque muchas cosas que te dicen que cuando vas y lo compruebas no es verdad. O tú lo ves distinto y se vuelve un punto fuerte para ti. Claro. Así que por ahí. Sí. No, y eso que dice, me acuerdo, hay un libro que no me he terminado de leer, que es de mi papá, que se llama How to Become a Rainmaker, que es de ventas. Creo que la última vez que hablamos lo mencioné también. Y una de las cosas que dice él, siguiendo lo que tú dices de practicar, es que él decía, yo puedo pasar meses practicando para una venta que me va a tardar 1 hora. Entonces el tema de práctica siempre lo menciona bastante. Después de LA tuviste otro trabajo, pero quería saltarme al trabajo que tienes hoy en día, como para esta última parte de la entrevista. Y me cuentes, ¿qué es lo que haces hoy en día? Cuéntame un poco de tu trabajo en el día a día. ¿Sigues expuesto a ventas? Sí, yo pasé por Miami, trabajé en NBC un poco, produciendo la Premier y un par de cosas de deportes. Hoy en día, en verdad, voy a ser bastante breve, porque la historia de llegar acá a gaming, yo no tenía conexión con nadie dentro de la compañía. Y literal lo que me entró fue que le escribí, identifiqué quién sería mi jefe, le escribí por LinkedIn, le mandé encontré el email de un recruiter en un perfil de LinkedIn dentro de la compañía, usé el mismo template y le mandé o sea, lo formateé a su nombre y tal, y le mandé un correo. Entonces antes de aplicar ya estaba hablando con alguien que estaba adentro por un cold email. Y ahorita lo que hago, soy productor de todos los torneos de FIFA eSports, que es el juego de FIFA pero a nivel ya más competitivo, o sea, los nerds de Ultimate Team. Y nada, me dedico a crear un ambiente donde ellos puedan competir y puedan exhibir sus skills dentro de todo, y ya. Y antes de irte a preguntar de tu trabajo, te quería preguntar de eso, que de hecho fue unas preguntas que me mandó Barney, que es, una persona que quiere entrar a la industria en la que estás tú hoy en día, ¿recomiendas el path que tuviste tú? Cold emails y cosas por LinkedIn, ¿tienes alguna recomendación específica? Creo que te lo juro, no es porque quiero sobrepegarle al tema, pero hoy en día tú puedes ir a una muy buena universidad,
puedes hacer una carrera dentro de la universidad buena, pero la clave es saber venderte ante los trabajos. No solo para entrar a mi industria, o sea, yo creo que si yo no hubiera hecho lo que hice, no sé si me hubieran contratado, claro. no te puedo decir, pero definitivamente lo que veo es que la gente, por ejemplo, no le dedica mucho tiempo a cómo aplicar un trabajo. Es un proceso, pero tienes que saber o sea, tienes que tener como un norte cuando aplicas, no solo aplicar por aplicar. Claro, claro. Volviendo un poco a tu trabajo hoy en el día a día, me contaste que estabas produciendo un torneo que van a hacer en otro país, de hecho te vas de viaje y todo eso. ¿Hacia dónde ves la industria de EA Sports? ¿Hacia dónde ves que está yendo? Y dentro de 5 o 10 años, ¿cuáles crees que van a ser los trabajos que la industria va a necesitar muchísimo porque está expandiendo? Yo creo que todo lo que tiene que ver con... O sea, el gaming está si no está en el tope, está cerca del tope de la tecnología. Y yo creo que, pues, o sea, todo lo que se lee ahorita de inteligencia artificial, no sé lo del metaverse, no sé, ya veremos cómo se resuelve, pero creo que mucha gente que sepa operar lo que programa la inteligencia artificial. Okay. Creo que van a ser, todos los trabajos de ventas igual sí van a seguir, marketing van a seguir, pero creo que la gran mayoría van a ser la evolución del software engineer hace 6-5 años, o sea, que es el trabajo caliente. Y yéndome no tanto a la gente que entra en la industria como tú en la parte corporativa, de producción y todo eso, sino en la gente que entra como, digamos, los atletas. ¿Qué ves tú en las personas que entran al mundo de eSports y los pegan como compitiendo en estos torneos que vas a estar ahorita, que estás produciendo ahorita? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, mira, eso es lo que tenía este atleta que fue lo que lo diferenció de otros? ¿Es nada más talento? ¿Es mercadeo? ¿Es la manera que tienen redes sociales? No, creo que es saberte, o sea, es tener suficiente perspectiva para entender que, o sea, el equipo necesita de ti y tú tienes que entregar tú tienes que deliver en lo que es tu trabajo, ayudando a la gente, a veces concentrándote un poco más en ti mismo, pero siempre tener la capacidad de show up and deliver. Claro. Si tú no demuestras resultados, hay mucha gente competitiva y eso te sacan. Claro. En cualquier compañía, pero por lo menos de lo que yo he visto. O sea, los atletas porque tienen que estar ahí todo el tiempo y tienen que estar entrenados, tienes que estar o sea, llegar al entrenamiento a tiempo, jugar, la presión, todo, o sea, creo que esos todos factores ayudan. Okay. Pero estar ahí, o sea, deliver consistently. Claro. Te tengo 2 preguntas más que ya se nos está acabando el tiempo. Una pregunta es breve y también es de Barney, y por eso si no me puedes responder no me digas, pero saludos a Barney quería preguntar, saludos a Barney, que si tú trabajando en la compañía te dejan jugar FIFA antes de que el juego salga. Sí, bueno. A veces sí. Claro. Y eres como user tester también y das un poco de feedback y todo eso. Sí, pero es a gente muy o sea, no es... Sí me dejan... Okay. Sí me dejan... Sí. No sé, te respeto ni si lo dejas jugar antes. La última pregunta es como terminamos todas las entrevistas. Es el José dentro de 10 años. Y es dónde te visualizas tú, dónde quisieras entrar dentro de 10 años. Y ya, y con eso terminamos, que una vez más el tiempo pasó súper rápido. Oye, qué preguntaza, pero... Oye, yo espero que... Por cierto, bueno, te acabas de casar, felicitaciones. Y no, de hecho, gracias. eres la primera persona... Sí, es la primera persona que entrevistamos en el canal que está casado. Así que bueno, hay gente que menciona quiero ser papá, quiero ser mamá, quiero estar casado. Ya de eso tú tienes el check. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Mira, yo creo que en 10 años... mi papá cuando tenía 30 años, 29 años... Estaba trabajando igual, tranquilo. A los 10 años después se tuvo que mudar a un país nuevo. Wow. Y tuvo que comenzar de cero, básicamente. Así que la vida es larga, pasan cosas que no sabes. Me encantaría, lo que sí te digo es que me gustaría mantener, o sea, la felicidad y de estar contento con lo que he hecho en mi carrera. O sea, no pensar que pudiera haber hecho algo distinto, sino aprovecharlo 100%, porque creo que llegar a los 40 y ver atrás y decir, yo ojalá hubiera hecho esto,
Entonces no importa lo que quieras hacer, en verdad, en tu vida, no pienses en que si la otra gente le va a gustar o no le va a gustar. Lo importante es que tú pienses que a ti te puede ir bien. Y eso, a la larga, siendo consistente, rinde más frutos que la persona que está frustrada y que el que está frustrado ahorita en 10 años puede estar frustrado. O sea, así que mantener la felicidad. O sea, listo. Me está sonando, perdón por el sonido, pero nada, suscríbanse, muchas gracias a José, listo.